ya hacemos sus medidas, pueden estar aislados en pares o en cadenas cortas. Bueno, genial. Es inmóvil, anaerobio facultativo, fermentador de lactosa, tiene una cápsula prominente, importante, de aproximadamente 160 nanómetros de polisacáridos, que bueno, esto nos sirve cuando hacemos coloración de cápsulas, se ven como unos halos incoloros. Ah, genial. Bueno, la cápsula, ya me voy imaginando que esta bacteria debe de sobrevivir fagocitosis, ¿no? Ya nos imaginamos todo ello. Y entonces, ¿qué tiene de interesante esta bacteria? Que hemos dicho que es una superbacteria. Bueno, y empezó con cápsula. Vamos a ver qué más encontramos. Además de la cápsula, que ya saben, sobrevive de fagocitosis, también sobrevive a complemento. Me ha permitido diferenciar varias cápsulas, porque son tan gruesas que hay algunas variantes, y ya hay 77 serotipos, siendo K1, K de Klebsiella, K1 y K2 fuertemente asociados a cepas hipervirulentas, porque la fagocitosis no le hace nada y el complemento tampoco. Pero ese es uno de defensa. Los otros, los lipopolisacáridos, que tienen los gram negativos, que ya la conocemos de siempre, que actúa como barrera contra la muerte mediada por suero, ya sabemos, tiene actividad tóxica, sobrevive en suero y desencadenan cascada inflamatoria sistémica, que les expliqué un poquito en la bacteria anterior. Tiene sideróforos, o sea, los que roban hierro. Tiene fimbrias, que ya saben, adhesión, y cruciales para la formación de biopelículas en dispositivos médicos. Otra vez la historia de los dispositivos médicos. Entonces ya no les cuento dónde vive, no dónde para. Muy bien, ahí tenemos la respuesta obvia. ¿Cómo pasa de comensal a una amenaza sistémica? Todo comienza con una colonización que reside silenciosamente en la nasofaringe y el tracto gastrointestinal. Ahí está, tranquilo, lo encontramos. Hay un montón de trabajo de investigación desde la isla. Está ahí, silenciosa. ¿Cuándo se activa? Cuando la microbiota se altera o hay inmunosupresión. Y para que la microbiota se altere, ese es el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Porque, como les mencionaba, todo empieza desde nuestra alimentación. Eso altera nuestra microbiota, y ya hemos visto en clases anteriores cómo la microbiota define si un patógeno verdadero o un oportunista va a producir daño, y si el daño es leve o severo en el paciente. La microbiota, recuerden que la microbiota es la que manda. La microbiota son por lo menos 7 veces más en número que nuestras células. Entonces ya saben quién manda, quién decide. Y por supuesto, de inmunosupresión, están llevando inmunología, no tengo que contarles las consecuencias de la inmunosupresión. Todo se empeora. Entonces, ¿qué hace esta bacteria? Cuando viene un macrófago y la fagocita, ¿qué hace? Establece una vacuola que contiene a Klebsiella dentro del macrófago. Por lo tanto,
Es una vacuola con receptores modificados, porque es de Klebsiella. Por lo tanto, no se puede unir al lisosoma. Y si no se une al lisosoma, ya saben, no hay lisis, no pasa nada. La bacteria está haciendo un paseíto, está que coge un Uber, marca macrófago, y manipula la autofagia celular para sobrevivir sin ser degradada. Cuando las cosas se empeoran, induce a la autofagia celular y sale. Y se mete en otro. Cuando sale, cruza las barreras mucosas. ¿Cómo hacen? Traslocan desde el intestino, vienen por acá y llegan hacia el hígado vía circulación portal, resistiendo pues a los macrófagos, ¿no es cierto?, a las células de Kupffer. Una vez que ya llegó, ya ahí empieza el problema. Forma sus biopelículas que la protegen en el torrente sanguíneo, sobrevive, cruza barreras biológicas, ya sabemos que lo puede hacer impermeables, llega hacia los ojos, el cerebro, hasta inclusive los pulmones. Y entonces tenemos la Klebsiella clásica y tenemos la Klebsiella hipervirulenta, que es el cambio, la evolución. Esta es la superbacteria. Esta es la Klebsiella clásica, la serie clásica, y el HV de la hipervirulenta, ¿no? KP de Klebsiella pneumoniae. El paciente típico en la clásica, los inmunodeprimidos, diabéticos y todo el mundo que tenga a una situación apropiada para un oportunista, peor será para una Klebsiella. Produce neumonía lobar superior derecha, ¿no es cierto? Hay una manifestación que nos ayuda en el diagnóstico, el esputo en jalea de Grosella. Produce itus asociadas a catéteres y que se puede complicar hasta llegar inclusive a una insuficiencia multiorgánica con una elevada mortalidad impulsada por la multiresistencia. Todo este cuadro se ve feo, porque hablamos hasta de mortalidad. Ahora veamos en la hipervirulenta. Acá no interesa si tienes inmunodepresión o no me interesa si eres diabético, estás desestabilizado, no me interesa tu microbiota, que recuerden, manda. Esta es tan brava, la hipervirulenta, que en individuos sanos y jóvenes. Recuerden que nuestra etapa más poderosa inmunológicamente hablando es la juventud. Todo funciona al máximo. Esta se ríe de tu sistema inmunitario. Ingresa y ya fuiste. Empieza con un síndrome de absceso hepático piógeno e infección invasiva, sin patología biliar previa, o sea, no avisa. De frente, absceso hepático piógeno. Luego, diseminación metastásica rápida. No da tiempo a nada. Se complica con meningitis, fascitis necrotizante. Esta sí está bravísima. Y empezó como oportunista. Luego como un patógeno normal con la Klebsiella clásica, y luego ya mutó a una hipervirulenta. Vamos a los datos. Reservorios. Tracto gastrointestinal, 5 a 38% en la comunidad. Y hasta 77% en pacientes hospitalizados.
casi 8 de cada 10 de sus pacientes que van a hospitalizar ya tienen su Klebsiella. En nasofaringe, 1 a 6% de la comunidad, 19% en pacientes hospitalizados, 2 de cada 10 de sus pacientes hospitalizados ya lo tienen nasofaringe y casi 8 de cada 10 ya lo tienen en gastrointestinal. ¿Qué creen que se viene? Bueno, la vía de transmisión, que ya las hemos mencionado, del reservorio gastrointestinal, sube pulmones, sangre, ya la historia que les conté. También por transmisión cruzada, principalmente a través de las manos del personal médico. Vas a hacer tu visita a tu paciente y le llevas una yapa. Sino que esa yapa le va a costar caro al paciente y también a ti. Entonces, de un patógeno puramente nosocomial, con esta hipervirulenta, tenemos una emergencia global comunitaria combinada con resistencia a antimicrobianos sin precedentes. Cada año estamos cambiando los esquemas de tratamiento. Así estamos. Para la hipervirulenta. ¿Qué hacemos en laboratorio? Bueno, es relativamente fácil porque le hacemos un cultivo en agar McConkey, que ya lo han conocido al principio de las prácticas. El agar McConkey forma colonias rosadas porque fermenta lactosa. Las que no fermentan lactosa, las colonias son incoloras. ¿Recuerdan en el McConkey al inicio de las prácticas? Son circulares, convexas. Pero lo importante es hacer el string test o prueba de la cuerda, que cogemos el asa, la pegamos un poquito a una colonia y levantamos. Si se levanta así, formando un filamento viscoso, así como si fuera, espero no incomodar a nadie, como un moco espeso que se levanta. Y ahí eso es altamente sugestivo de la hipervirulenta. ¿Cómo reconfirmamos? Con las pruebas moleculares como PCR, son relativamente rápidas pero cuestan más. Y la imagenología como radiografía de tórax. Manejo de las infecciones. Para las cepas sensibles tenemos tratamiento con cefalosporina de tercera generación, y para el control de foco, que es crucial, tenemos el drenaje percutáneo o quirúrgico de abscesos hepáticos, y hay que hacer consulta urgente a oftalmología ante la mínima sospecha visual, porque ya sabemos cómo complica, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de las hipervirulentas productoras de carbapenemasas, entonces ya tenemos problemas, porque es resistente a casi todos los beta-lactámicos, y la mortalidad por bacteriemia de esta cepa alcanza hasta el 70%. Entonces ya se imaginan de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué le doy? Bueno, tienes que usar una terapia combinada según el antibiograma. Ahí estás con laboratorio al lado diciendo, prueba, ¿cómo vas? Hasta ahorita con ninguno, todo es resistente. De repente, ¿cómo va? Ya encontré uno que es intermedio, y lo intentas, porque si no el paciente lo pierdes. Antibiograma constante ahí, porque hasta encontrar el antibiótico, o sea, no tenemos ya un plan.
¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene una amplia resistencia antimicrobiana acelerada y potente. Bueno, prevención y control nosocomial. Bueno, como hemos dicho ya en varias oportunidades, evitar aplicar prevención cruzada, ya saben, higiene de manos, no le lleves regalitos que no quiere a tu paciente con tus manos. Control de la fuente, hablamos de retiro temprano y rutinario de catéteres urinarios, intravasculares. Obviamente, acá no lo decimos, pero creo que no está de más, ya lo saben, enfatizar bien en la esterilización de todos estos dispositivos y la vigilancia epidemiológica activa. Reducción drástica del uso prolongado de antibióticos de amplio espectro para evitar la alteración de la microbiota natural porque ayuda al control. Entonces, tenemos esta variante, la CR, ya saben, de las carbapenemasas, y que crea multiresistencia, y tenemos la hipervirulenta. Si ambas se juntan, creo que ya se imaginan, ¿no es cierto? Que cuando se juntan es la peor amenaza, la superbacteria que combina la multiresistencia acelerada e importante con la hipervirulencia. Entonces vamos a tener diseminación metastásica imparable, ya no tenemos más que hacer. Imposibilidad de tratamiento farmacológico estándar, tenemos que estar con laboratorio cada rato, prueba otro antibiótico porque quiero ver tus antibiogramas, y la vigilancia global inmediata. Bueno, esta sí es una bacteria histórica. De seguro que la han escuchado, ¿no es cierto? ¿Dónde la han escuchado? ¿En TikTok? Yo sé que todos saben. ¿Alguien me dice? Muy bien. Ya nos hizo recordar al doctor Carrión, ¿no es cierto? Muy bien. Bartonella bacilliformis. Solo para recordar, esto voy a tratar de hacerlo un poquito rápido porque esto creo que todos han leído, ¿no? Un estudiante de medicina, tercer año, que no haya leído de Bartonella, es bien difícil, ¿no? El agente, generalmente la proteobacteria de su grupo alfa 2, Cocobacilo pleomórfico. Es decir, a veces lo veo más alargadito, a veces más cortito y a veces un poquito arqueado. Pleomórfico, gran negativo, y esta característica, el parásito intracelular facultativo que le ha permitido lograr lo que logró y lo que le hizo pues al doctor Carrión, ¿no es cierto? El doctor Daniel Alcides. Este no afecta directamente al humano, sino que tiene que haber un vector, que son mosquitos de la especie Luxomia verrucarum. Transmisión predominantemente nocturna y hábitat confinado a los valles andinos. ¿Por qué valles andinos? Porque este vector solo vive en altura. Lo bajas acá a nivel del mar y no sobrevive. Entonces el que realmente limita todo es este vector. Y la enfermedad. Tenemos la enfermedad de Carrión, conocida, y hay una fase aguda, que es la fiebre de la oroya, que es letal, y tenemos la fase crónica, que son una patología que dio nombre, ¿no?, a toda esta historia de Carrión, que es la verruga peruana, que es la fase crónica eruptiva, pero cuando hace fiebre, a fase aguda, que es la fiebre de la oroya, esa es la letal. Entonces tenemos esta condición bifásica, dos momentos de la enfermedad. Flagelos lofotricos, entonces debe tener una alta movilidad, ya lo sabemos.
¿Y por qué alta movilidad? Para la búsqueda e invasión de eritrocitos, porque los eritrocitos están que circulan, ¿no es cierto? Entonces, wow, esto va pero a toda velocidad. Bueno, como ya lo dije, bueno, el genoma, ADN circular, que es algo típico de las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen ADN circular, con un alto contenido de adenina, timina, que es un rasgo evolutivo clave para microorganismos altamente dependientes del huésped cuando se eleva esto. A diferencia de cuando se eleva citosina guanina, que le da mayor mutabilidad, ¿no es cierto?, para crear nuevas cepas. En cambio, adenina, timina, esto es para adaptarse a lo que son dependientes del huésped. Bueno, ya gran negativa, pero interesante el crecimiento extremadamente lento. La incubación no dura 24 horas, como sucede con las bacterias que ya hemos visto hasta hace poco, sino que requiere, que hemos visto hoy día, ¿no? Porque en otro momento han visto, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, que también es lento. Esta requiere de 1 a 6 semanas de incubación en medios que tengan sangre, porque este necesita sangre, ¿no es cierto? Necesita su hierro, necesita su zinc, necesita sus factores. Factores de violencia. Tenemos la IALB, que es la invasión asociada al locus B, que es un factor crítico, es una proteína que expresado en la superficie celular que permite la invasión física directa, es decir, que llega y se mete en la célula, haciendo lo que llamamos parasitismo intracelular eritrocitario. Ya hemos dicho, los foticos al cáncer eritrocitos se mete y vive intracelular, parasitando al eritrocito. Y si lo parasita, lo enferma y lo destruye, ¿no es cierto? Tienen las proteínas HBP, como la PAP31 y la HBPA, que son de la familia de receptores de hemina. ¿Qué hacen? Extraen el hierro, o sea, actúan como sideróforos, ¿no es cierto? Entonces, pero lo interesante es que además de extraer hierro, también actúan como adhesinas para fijación celular. O sea, no solamente depende de pili, sino que también tiene otras moléculas adicionales que les permite que al primer contacto con el eritrocito ya se pegó. No importa que estés migrando a alta velocidad de eritrocito, ya está ahí. Ya lo alcanza, se pega. Tiene deformina, que aquí vemos en este gráfico, que es una proteína extracelular que causa deformación el eritrocito, produciendo estas indentaciones que vemos acá, y que sirve para que acá, o sea, ni bien toca el eritrocito, se deforma y como que queda como atrapado, como fijado para adherirse, entonces, y luego poder ingresar. Y tiene las proteínas BRP, que son también adhesinas autotransportadoras triméricas que facilitan la autoaglutinación, la evasión inmunológica y una potente inducción de respuestas proangiogénicas y vasoproliferativas, y esto le da las condiciones para que siga afectando más eritrocitos. Mecanismo patogénico. Entonces tiene dos rutas: la ruta hemática aguda, que es la grave, y la tisular, que es crónica, que hace la verruga peruana. Ahí, jóvenes, vamos a avanzar un poquito más, ya está apretando mi tiempo.
sino que trato de explicarle los aspectos más importantes que que diferencian a estos organismos. Entonces ya saben la ruta hemática que tiene estas etapas y que termina en una lisis celular severa, obviamente de los eritrocitos, trayendo anemia hemolítica y liberación de células fantasmas, que son estos eritrocitos abiertos, ¿no es cierto? Que lo tienen todo. Entrando la tisular, que ya saben que termina con estas erupciones cutáneas vasoproliferativas, las típicas verrugas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde hacemos ya un cuadro comparativo que les puede servir para su estudio. Entonces, en la fase aguda, la fiebre de la oroya, tenemos que su blanco celular, los eritrocitos maduros, que a donde ingresan y producen lisis masiva y destrucción esplénica. Hay fiebre, palidez, ictericia, obviamente se está destruyendo, haciendo hemólisis, hay ictericia. Hay hepatoesplenomegalia, también esperado, con una destrucción tan acelerada de eritrocitos, con una letalidad que puede llegar hasta el 88% de mortalidad cuando no hay intervención terapéutica. Y hay además inmunosupresión celular transitoria y profunda, lo cual al paciente lo pone vulnerable para que si hay por ahí algún oportunista, aproveche su oportunidad. Ya para la fase crónica, que es la verruga peruana, ya es un poco más tranquilo. Ya no son los eritrocitos maduros, sino células endoteliales, donde hay hiperproliferación y angiogénesis. Hay erupciones cutáneas, o sea, para ir formando ya las verrugas. La letalidad es baja, en realidad bastante baja, pudiendo persistir por meses o años. Y hay una respuesta inmune, huésped patógeno parcialmente adaptativa. La crisis oportunista, y es el mensaje importante de esta Bartonella bacilliformis. La fase hemolítica aguda de la fiebre de la oroya induce a una profunda inmunosupresión sistémica transitoria. Esto produce una caída crítica en la función fagocítica celular y un colapso de linfocitos TCD4. Si tenemos una función fagocítica caída y los linfocitos TCD4, que sabemos que son como los directores de la orquesta, ¿no es cierto?, que dirigen la respuesta inmunitaria, también está caído, y entramos en un cuadro de inmunodeficiencia importante. Y es donde la bacteria aprovecha y mata al paciente. Y a esta caída tan severa del sistema de defensa, ¿qué viene? Ahí al río revuelto aprovecha todo el mundo. Ahí vienen los oportunistas, viene Salmonella, viene Shigella, Toxoplasma, viene Plasmodium, viene Mycobacterium tuberculosis, viene histoplasma, viene neumocistis, todo el mundo se apunta. Cuando hay inmunodeficiencia importante, ahí todo el mundo está apuntado. Bueno, ustedes ya saben, solo en las alturas, 1000 a 3200 metros por el vector, el reservorio humano es prácticamente el único reservorio vertebrado documentado. Y oigan, también el tema ambiental, como el niño, el cambio climático está produciendo también cambio en la distribución geográfica de muchos vectores, incluyendo el de Bartonella, que es la lupsomia. ¿Llegará lupsomia a la ciudad? Leí un artículo hace algunos años, fue pandemia, fue 2018 por ahí, donde decía, va a suceder cambio de vectores. ¿Qué sucedió? Ya tenemos dengue en Lima. ¿Por qué? Porque el vector cambió, pues. Recuerden que de Cieneguilla no venía en San Costa acá, y ahora los vectores están cambiando su distribución geográfica. El día que el lupsomia venga acá, donde acá nuestro sistema inmunitario, nuestro cuerpo no conoce nada de Bartonella,
Los dejo para su imaginación lo que va a pasar. Para el diagnóstico tenemos PCR, tenemos inmunofluorescencia, tenemos ELISA, tenemos coloración de frotil de sangre, que es coloración Gienza, y tenemos también cultivo. Aquí es para la etapa aguda, necesitamos que todo salga rápido, y en la etapa crónica tisular, bueno, hay que diferenciarlo de muchas otras, entonces hay que hacer el cultivo e identificación. Para los protocolos, para lo que es la fiebre de Oroya, tenemos cipro o cloranfenicol, combinado a veces con beta-lactámicos, y para la fase crónica, que es la verruga peruana, tenemos primera línea rifampicina y alternativamente acitromicina o eritromicina. Para lo que es prevención y control de salud pública, ya todos sabemos, control de vectores. Sin control de vectores estamos bien, barreras físicas como mosquiteros y diseño de vacunas, que ojalá salga una muy pronto. Y el enfoque integral, que siempre lo mencionamos, recuerden lo que les venimos diciendo clase tras clase: control el ambiente, en este caso el vector también, controlar al patógeno, y al huésped humano tendremos. Vamos a Haemophilus ducreyi, una bacteria también bastante interesante, porque pasó de un patógeno de transmisión sexual donde solo producía problemas a nivel genital, pulmones, lo que vamos, el linfogranuloma venéreo, ahora a úlceras pediátricas tropicales. Imagínense, antes bacteria de ellos estaba feliz, llegaba un genital, wow, acá desde genital no me saca nadie, pero evolucionó. Cocobacilo gram negativo, generalmente se dispone en cadenas paralelas, así como aquí, que parecen como las vías del tren, o a veces en agrupaciones así, que parece banco de peces, pero su cultivo es altamente exigente porque requiere emina, o sea, el factor 10. Se cultiva a estas temperaturas, requiere alta humedad y un ambiente microaerofílico. ¿Qué tiene para lograr su ciclo? Tiene estas proteínas, la LSPA1 y la A2, que son antifagocíticas, por lo tanto inhiben la captura por macrófagos. Tenemos estas, la DSRA y la DLTA, que resistencia al suero, o sea, evaden complemento. Tenemos las HGBA, que es un receptor de hemoglobina esencial para robar hemo del huésped. Tiene la toxina distensora citoletal, la CDT, que destruye queratinocitos y fibroblastos. Y tiene hemolicina, que hace lo que se imaginan, hemolicina, ¿cierto? Entra a través de microtraumatismos sexuales. O heridas cutáneas pediátricas, y esto es lo nuevo, porque los microtraumatismos sexuales ya conocidos, ¿no es cierto? Esos preservativos con espuelas, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y todas las otras cosas que me imagino habrán leído para microtraumatismos sexuales. Pero aquí lo interesante, lo nuevo, lo que nos preocupa, son que entran también por heridas cutáneas pediátricas. Tiene que haber heridas porque la piel intacta es resistente. ¿Qué hace? Microabscesos. Neutrófilos y macrófagos rodean la bacteria, pero Haemophilus ducreyi resiste la fagocitosis por las proteínas que ya les dije. Luego hay un reclutamiento masivo de células inmunes, formando una especie de collar.
¿Ok? Acá generalmente son neutrófilos y macrófagos que están aquí. Entonces, que forma una especie de una pústula dolorosa. Luego viene erosión tisular, que es una falla inmunológica para eliminar el patógeno, pues la pústula se rompe, formando una úlcera necrótica, la bacteria sale y espera otro sitio para seguir ingresando y seguir produciendo estas pústulas que luego se hacen con dos bubones. Entonces, tenemos una doble identidad de esta bacteria, el chancroide, que es una infección de transmisión sexual que siempre la hemos conocido en adultos, trabajadores sexuales, contacto sexual directo, y al final produce una linfadenopatía inguinal supurativa, o sea, los bubones, como vemos. Pero también puede producir úlceras cutáneas en niños, úlceras en piernas, y hay una cicatrización crónica. El chancroide va cayendo y van creciendo las úlceras cutáneas en los niños. El diagnóstico es un poco complicado porque el reto clásico del cultivo es medio difícil hacer cultivos, tienen que ser medio cultivos específicos con una sensibilidad máxima del 65-80%. Entonces, ¿qué nos queda? Los PCR, que tienen más alta sensibilidad. Bueno, ya hemos visto los tres aspectos que siempre hay que tocar. Acá un poco el diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo de una vaginosis bacteriana, por este olor fétido, de una tricomoniasis, porque todo empieza en lo sexual. Y aquí quería enfocar la candidosis, que es lo que vamos a ver a continuación, que el perfil clínico es un exudado blanquecino y grumoso como requesón. Entonces, hay que saber la diferencia. Y entonces hablemos de la Candida albicans, y ya para cerrar nuestra clase de hoy, este ya no es bacteria, es un hongo. Los hongos una forma de clasificar los hongos es cómo van creciendo, si crecen unicelular o pluricelulares, y tenemos los mohos que son pluricelulares, por lo tanto pueden ser microscópicos o macroscópicos, en tanto que las levaduras, que es la otra forma, siempre como son unicelulares son microscópicos. Y siempre se dijo que eran o lo uno o lo otro, hasta que aparecieron los dimórficos, que son de una manera en cierto momento y de la otra, como hemos visto en otros, como histoplasma, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver también ahora en Cándida, y vamos a hablar de la Cándida, que es un tema importante en nuestro país, la Cándida albicans, que coexiste pacíficamente en la microbiota del 50-80% de los humanos, pero es el responsable del 70% de las infecciones fúngicas mundiales, cuando las barreras inmunológicas fallan. Pero si siempre vive aquí, ¿qué pasa? Ya se imaginan que todo empieza cuando hay disbiosis. Y entonces esta bacteria sí se las trae, esta levadura sí se las trae, porque empieza como levadura unicelular, microscópica, que coloniza nichos superficiales, pero luego se va acumulando las levaduras una detrás de otra, formando estructuras alargadas que parecen hifas, pero no son hifas. Por lo tanto le llamamos pseudo-hifas, pero ya se está organizando, por eso le decimos estado de transición, para finalmente irse fusionando y produciendo una hifa verdadera. Es decir, pasó de levadura a moho, y por lo tanto, como ya tiene esta forma de hifas alargadas, ya puede hacer invasión profunda de tejidos. Este polimorfismo es su mayor arma. ¿Qué tiene? Adhesinas, ¿ok?, que permiten anclar a este hongo al endotelio y al epitelio del huésped. Tiene capacidad de alterar el pH extracelular a través de extrusión de amoníaco y capturar
zinc, que es importante para su crecimiento y sobre todo para ir cambiando de levadura a moho. Tiene enzimas hidrolíticas que degradan membranas celulares, destruyen barreras tisulares y facilitan la penetración activa para capturar nutrientes. Y aquí una toxina bien interesante. Siempre hemos visto toxinas en bacterias, pero toxinas en hongo. Acá tenemos la candidalicina, que es el primer péptido toxina fúngico humano descubierto. Cambió todo cuando lo descubrieron. ¿Qué es lo que hace? Crea poros en las células del huésped, causan daño necrótico y desencadenan respuesta inflamatoria a través de interleuquina. Entonces todo empieza con la adhesión, luego comienza a formar la hifa, penetra activamente porque decimos que puede atravesar. Hay liberación de nutrientes de hierro y zinc cuando destruye el tejido, que lo coge la levadura porque esto come hierro, zinc, le gusta porque eso lo hace con su candidalicina. Y luego que ya está bien comidita, forma biopelícula donde rápidamente termina de convertirse otra vez de hifas a levaduras, salen y llegan otra vez a iniciar este ciclo y siguen avanzando y avanzando. Pueden afectar mucosa oral, ¿no? Formando estas placas blancas, porque esta levadura es blanca, sobre todo en pacientes con VIH-Sida. Eso fue una característica bien importante en los años 90, con el boom del VIH aquí en nuestro país. También hay candidiasis vulvovaginal. 75% de las mujeres padecen al menos una vez en su vida de esta candidiasis vulvovaginal. Para el diagnóstico de laboratorio tenemos el cultivo con hemocultivos o en agar-saburó. El agar-saburó y el crom-agar son medios de cultivo específicos para hongos. El más usado en nuestro país, saburó, pero también podemos hacer hemocultivos en estos medios. El crom-agar es ideal porque aísla directamente Candida albicans, formando estas colonias verdes. Rápidamente lo puedo diagnosticar. Puedo determinar biomarcadores serológicos o también puedo usar lo importante que es PCR en tiempo real. Permite identificación rápida y específica de especie. ¿Por qué de especie? Porque Candida albicans no es la única cándida que afecta. Tenemos también Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida krusei, varias cándidas que están evolucionando poco a poco. La que más ha evolucionado es la albicans y por eso es que estamos hablando de ella. Para el tratamiento en primera línea tenemos los azoles y para un tema sistémico invasivo tenemos las equinocandinas que son más específicas. Ya saben, como siempre, control del huésped, evitemos la disbiosis. Hay hartos trabajos de investigación que dicen que esta candidiasis vulvovaginal es producida específicamente, principalmente, casi en todos los casos, por la disbiosis, por higienes inapropiadas. A veces se utilizan compuestos químicos que arrasan con la microbiota vaginal, sobre todo la bacteriana, que hace mantener un pH que es insoportable para la cándida y de ahí no pasa. Entonces, a cuidarse desde ese punto de vista. También el retiro temprano o reemplazo de catéteres venosos centrales y sondas urinarias, porque no se forman biopelículas, y ya toda la historia que les he venido contando toda esta mañana. Les agradezco por su atención.